Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Desde el año 2007, la cifra de fallecidos en siniestros viales a nivel mundial se ha estabilizado en 1,25 millones de personas por año. El 22% de esas muertes corresponden a peatones, por lo que más de 275.000 personas de a pie pierden la vida en las calles de todo el mundo. En lo que se refiere a la ciudad de Buenos Aires, según datos de un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, las personas alcanzan el 33,3% de fallecidos en siniestros y 24,3% de lesionados. Con el objetivo de buscar soluciones técnicas, estadísticas y educativas nace OVILAM, el Observatorio Vial Latinoamericano, con sede en la ciudad de Buenos Aires, pero con la vista puesta en todos los países de la región. Para que nos cuente el trabajo que realizan, estamos en comunicación con el ingeniero Fabián Pons, presidente de OVILAM. Pons es ingeniero y máster en dirección de empresas, con experiencia en las áreas técnicas de la industria automotriz, como así también en la gestión integral de la empresa. Hola Fabián, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, para comenzar, queremos que nos cuente cuál es el objetivo de trabajo de OVILAM. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sí, OVILAM ya tiene 11 años de vida y la idea fue generar este formato de observatorio de forma tal de empezar por la investigación en forma multidisciplinaria, viendo la seguridad vial con distintos puntos de vista y que estas investigaciones dieran resultados que después puedan ser aplicados a lo que es el día a día, tanto en lo que es capacitaciones, auditorías viales, reconstrucción de accidentes de tránsito, mapeos y análisis de rutas, análisis vehiculares, o sea, tomar a la seguridad vial desde todas sus aristas siniestrales, o sea, el factor humano, la vía y también el factor vehicular. Así que bueno, de esa forma surge y de esa forma venimos trabajando desde hace 11 años. Perfecto, Fabián. ¿Y por qué se propusieron identificar los comportamientos y actitudes de los peatones? Un poco por lo que ustedes mencionaban recién de los datos, cómo le pega a la siniestralidad grave al peatón, en realidad el grupo más vulnerable, peatón, ciclistas y motociclistas, pero en especial al peatón, donde vemos que en todas las grandes ciudades del mundo la mortalidad oscila entre el 25 y el 33% del total. Eso es en grandes ciudades, ¿no? En las grandes ciudades en general no está tan afectada por el factor velocidad, pero sí por la cantidad de peatones y de otros habitantes de ese entorno vial que generan cierta vulnerabilidad y que al no tener carrocería le genera lesiones graves e incluso la muerte. Por eso hicimos desde hace ya mucho tiempo análisis de lo que es la conducta peatonal justo previo a lo que es el Día del Peatón a nivel nacional, que es el tercer jueves de marzo de cada año, y analizamos varias cosas. Analizamos la conducta de cruce, la conducta de espera ante semáforos o en vías no semaforizadas, la conducta en lo que se refiere al peatón tecnológico, aquellos peatones que cruzan la calle utilizando algún medio tecnológico, ya sea hablando por teléfono, mandando o recibiendo mensajes de texto, usando auriculares. Claro. Y bueno, todo esto se fue volcando estadísticamente, año a año fuimos incrementando esas visualizaciones y también los métodos de visualización, terminamos filmando también cuál era esa conducta peatonal y eso nos dio muchísima información para después seguir trabajando en capacitaciones sobre todo y en análisis de protecciones para el peatón. Bueno, a ver, dejaremos un poco lo que ustedes han investigado. Respecto al cruce, ¿qué es lo que observaron? A ver, con respecto al cruce vemos una cuestión de un fenómeno de inmediatez que nos da la parte psicológica y sociológica del observatorio, que nos marca que la gente espera debajo de la acera para ganarse ese segundo de tiempo. Pero esa conducta de cruce, lo que decíamos, está muy afectada por el tema del peatón tecnológico, el tema de hacerlo fuera de tiempo, o sea, no cuando el semáforo lo habilita, sino fuera de tiempo. Cruzar no solamente por las esquinas o por los lugares autorizados, como dice la ley, sino cruzando a mitad de cuadra, muchas veces corriendo. Y hay la gran confusión que hay en los peatones de creer que
tienen absoluta prioridad de paso en todo momento. Y no, tienen absoluta prioridad de paso según lo que dice la ley, si lo hace por los lugares debidos de cruce. Si los hace en los lugares indebidos, obviamente no tiene esa prioridad de paso. Por lo tanto, vemos que no solamente hay que construir facilidades que protejan al peatón y que canalicen el tránsito peatonal hacia donde corresponde cruzar, sino también la educación del peatón. Y vemos que esa educación es una gran falencia. Lo vemos cuando hicimos más preguntas al haber filmado parte de estas cosas y le preguntábamos al peatón, por ejemplo, qué eran esos cruces desplazados, esos cruces que están enrejados para derivar el tránsito peatonal y permitir que los vehículos doblen sin molestar al peatón. La mayor parte de ellos no lo sabía, pensaban que eran adornos de la ciudad, lugares, como nos dijeron, para que se pongan los manteros, ya que había un desconocimiento muy grande de lo que significaba un cruce desplazado. Fabián, y como además un observatorio latinoamericano, en Argentina no se respeta, muchas veces también por parte de los conductores, exacto, el famoso paso cebra, ¿no? Yo que he estado en Uruguay, ponele que hemos viajado a Uruguay, en Uruguay... pones un pie en la calle. Un pie en la calle y cualquier auto te frena, acá en Argentina no. Claro, por eso es que el enfoque sistémico que hoy está tan de moda, que hay tanta teoría, fue exitoso en algunas ciudades de países nórdicos donde la cultura ya estaba establecida. Y es el caso de lo que ustedes dicen de Uruguay, Chile, muchos países que el peatón, en cuanto se aproxima al cruce peatonal, ya consigue que los vehículos se detengan porque está esa educación, esa cultura y también el control y la sanción correspondiente. Acá no. Entonces, por más que yo te pinte todos los cruces peatonales, si después no hay una voluntad de respeto a esa normativa, no hay nadie que lo controle ni nadie que lo sancione, bueno, se genera lo que vemos actualmente, que es una anarquía vial que va increyendo, no reduciéndose. Y más ahora con la moto, con el ciclomotor, con como es el monopatín, todo junto, sí. es un combo muy grande. ¿Se pueden hacer sanciones? ¿Hay que cambiar la ley? ¿Qué se puede hacer con esto? Como primera medida hay que empezar a trabajar, el problema vial de la Argentina es un problema cultural, básicamente. Cultural en todos los aspectos, no solamente la infraestructura, que también hay que cambiarla, no solamente los vehículos, que también hay que modernizarlos y dotarlos de más seguridad, sino que tenemos un problema cultural profundo en cuanto a los valores. Las normas de tránsito no son ni más ni menos que un compendio de normativas basadas en el principio de respeto al prójimo. Como venimos perdiendo estos valores culturales desde hace ya varias décadas, para revertir eso vamos a tener que trabajar muy fuertemente en lo que es educación, en concientización, pero concientización de segundo o tercer nivel, no lo básico. Trabajar mucho en controles, en sanciones ejemplificadoras, en modificar legislaciones que hoy son obsoletas o que no tienen razón de ser o que van directamente en contra de los principios físicos, como hay algunas cuestiones, por ejemplo el de la ley de alcoholemia. Y eso vamos a ver los resultados a lo largo de los años. Lo último que va a dar resultado es la educación, pero lo más sostenido. El control, la sanción dan resultados muy rápidos, pero no se sostienen por sí mismos. Así que hay que trabajar fuertemente en todos estos aspectos, pero ¿cómo? En forma planificada, no es cuestión de hacer campañas, hay que hacer un plan de corto, mediano y largo plazo, y lo que observamos es que en general, a nivel nacional, provincial, municipal, no nos olvidemos que la Argentina es un país que tiene su tránsito federalizado, en general no vemos gente idónea trabajando en estos temas, no está considerado una política de Estado, no es algo sostenido en el tiempo. Hay años que se hacen controles y años que se hacen muchos menos controles porque en los años electorales, como dicen muchos intendentes, los controles son piantavotos. Claro. Entonces abordamos los temas pero en forma incompleta, entonces bueno, hay que revertir todo eso. Claro. La ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el punto neurálgico más difícil para cruzar o donde hay más siniestros viales? ¿Cuál es, dentro del estudio que hicieron, cuál lo consideran? No, nosotros nos basamos en un estudio que había hecho el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre los puntos, lo que llaman puntos negros, ¿no? Donde hay mayores atropellos o mayores problemáticas, y veíamos que eso iba variando año a año, no era algo estable. Pero, por ejemplo, recuerdo que Avenida Belgrano Cabildo tenía varios cruces que eran complicados, con atropellos
con atropellos famosos. Y bueno, ahí justamente una de las cuestiones que veíamos en lo que es Avenida Cabildo y Triunvirato, Cabildo y Congreso, Sí. con un punto donde hicimos los análisis todos los años, porque justamente tenía un cruce desplazado. Claro. Y lo llamativo fue que los peatones cruzaban por cualquier lado, esquivaban las rejas, había 4 agentes de tránsito en la zona, porque estaba el Metrobús. Sin embargo, el cruce era bastante anárquico. Bastó que nos pusiéramos a hacer los controles ahí, que montáramos pequeñas cámaras para filmar las conductas de manejo, para que se nos aproximara policía, cuerpo de tránsito, para averiguar qué estábamos haciendo nosotros. Y justamente lo que le marcábamos, estamos mostrando y mirando lo que no hacen ustedes. Claro. Justamente, si se supone que tienen que ordenar eso, y lo que nos decían los propios agentes de tránsito nos daban la razón, decían, pero bueno, nosotros somos insultados constantemente, la gente no entiende que eso es una protección para ellos, y bueno, lo hemos presenciado, gente grande, una persona de más de 80 años, que lo hicieron cruzar por el lugar que correspondía, y cuando llegó del otro lado se cansó de insultar al agente de tránsito, porque lo había hecho cruzar por el lugar seguro. Entonces, eso muestra básicamente la pérdida de valores culturales, y no es solamente la juventud, estábamos hablando de una persona de más de 80 años. Sí, vemos algunos puntos que habían estado estudiando. Triunvirato y Olazábal, Córdoba y Callao, San Juan y Entre Ríos, que también tienen los cruces desplazados como tiene Cabildo y Congreso. Por ejemplo, en Santa Fe y Entre Ríos, recuerdo perfectamente que había un policía de la ciudad, y la gente cruzaba por cualquier lado, entonces nos aproximamos muy educadamente y le preguntamos si él no estaba viendo eso, y dice, sí, lo veo, y no puede hacer nada al respecto. Dice, yo no estoy acá para hacer ese tipo de controles. Le decimos, pero ya sé, pero no puede solamente un pitazo por decirle, por ahí no, solamente eso. Dice, no es mi función. Claro. Entonces, también hay una cuestión de, no sé si llamarlo desidia o de falta de consideración de que una persona que está haciendo esa custodia también puede, solamente un simple pitazo para reconvenir. Hay principios que dicen que a nadie le gusta que lo avergüencen en público y menos en el tránsito, que es lo que se hizo, por ejemplo, en Bogotá, a través de quien fue su alcalde, de Antanas Mockus, que hizo de esto todo un principio de convivencia, y sin embargo acá no hay interés de hacerlo. Entonces después se declama mucho la movilidad sustentable, estos sistemas, estos métodos sistémicos del tránsito, los cuales están bien, nadie dice que estén mal, pero si no lo complementamos con gente educada, con gente que tenga una percepción del riesgo lo más cercana posible a lo real, o sea que el riesgo percibido y el riesgo real estén muy cerca, por más que hagamos infraestructura, no la vamos a saber utilizar o la vamos a menospreciar. Entonces, hay un complemento. El tema de este movimiento sistémico del tránsito está muy bien, pero se tiene que complementar necesariamente con la educación, cosa que el método sistémico dice que no hace falta educación. Creemos que sí, que la hace falta. Fabián, muy interesante, la verdad, el tema. Creo que nos queda pendiente para otra próxima charla, lo vamos a volver a invitar para que hable de los conductores. Exactamente, porque esta era tema peatones. Era tema peatones, pero también, y con su experiencia en la industria automotriz y todo, creo que va a ser muy interesante volver a charlar con usted por este tema. Pero esto de los peatones tenemos que aprender todos mucho. Tenemos que aprender todo, ¿no? Y por supuesto un llamado de atención para toda la gente, tanto para la gente, para el público en general, como para las autoridades, que es un tema que preocupa, porque mucha gente muere, como decimos, usted estaba hablando de un 25% de los siniestros viales son con peatones. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias por el tiempo que nos dispensó. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición para hablar del tema que gusten. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.